Bien, vayamos al segundo tema, que es el tema de la tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis pulmonar es una infección, ¿sí?, que no es necesariamente la segunda más frecuente que nosotros vemos, ¿sí?, pero es una infección pulmonar causada por un germen que se llama Mycobacterium, ¿sí? Y lo que tiene que primero saber es que una persona que esté infectada no necesariamente tiene la enfermedad y la tuberculosis no puede propagarse, ¿sí? Sin embargo, sí hay una respuesta inmune que se ha desarrollado y se puede demostrar a través de una prueba que se llama el PPD. ¿Quién de los que está acá se ha hecho PPD? ¿Quién se ha hecho PPD? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dejamos de contar. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que nadie más se haya hecho PPD? ¿Quién de los que se ha hecho PPD tiene PPD positivo? Uno nada más. Uno. Y los que levantaron la mano fueron 7 y por ahí uno más, 8. ¿Ok? 8 PPDs positivos y uno, perdón, 8 se han hecho el PPD y uno nada más ha hecho PPD, y ha hecho una PPD positivo. ¿Ok? Eso que está ahí está de acuerdo con la estadística, y ahorita la vamos a ver. ¿Ok? Y es importante que todos sean el PPD, ¿ah? Y después vamos a ver por qué. ¿Cuál es la localización más frecuente de la tuberculosis primaria? A ver. ¿Cuál es la localización más frecuente de la tuberculosis primaria? Ápice. Ápice y derecho todavía. Ápice derecho. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué cosa significa tuberculosis primaria? Significa que yo nunca he estado en contacto con el germen, he tomado aire, el germen ha entrado a mi cuerpo y se ha despertado y ha hecho la enfermedad. Eso es tuberculosis primaria. Tuberculosis secundaria es, yo he tomado aire, el germen ha entrado, se ha encontrado con mecanismos de defensa, he hecho una infección, no he hecho enfermedad, he hecho una infección, y después por alguna razón de defensas que bajan, entre comillas, este germen se disemina a través de la sangre en busca de oxígeno. ¿Okay? Esa es tuberculosis primaria y tuberculosis secundaria. Muy bien, vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la localización más frecuente de tuberculosis primaria? ¿Ah? ¿Cuál es? La parte media del pulmón derecho. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo aire, la zona más ventilada, ¿cuál es? Es acá abajo, no es arriba, es abajo. ¿Ok? Entonces, la parte media del pulmón derecho es la zona más frecuente de tuberculosis primaria. ¿Sí? La tuberculosis, el micobacterio llega al pulmón y en el pulmón se encuentra con el macrófago. Y el macrófago lo que hace es empieza a activar el mecanismo de defensa. Una vez que se activa el mecanismo de defensa, lo que va a terminar formándose al final es el final de todo el proceso es el granuloma, ¿sí?, que es como yo hago el diagnóstico. Ese granuloma se localiza en la parte baja del pulmón y a eso yo le llamo foco de Gone. Este foco de Gone puede calcificarse o puede diseminarse a través de vía linfática. Si se disemina a los ganglios linfáticos mediastinales o iliares, los que están en el ilio, a eso yo le llamo complejo pulmonar primario o complejo pulmonar de Ranke. ¿Okay? La diseminación del foco de Gone tiene la apariencia de un rosario porque son numerosos tubérculos, numerosos granulomas en cadenas en el trayecto de la vía linfática. ¿Sí? Entonces yo respiro y el germen llega a la base. Ahí en la base se hace el mecanismo de defensa. Eso se llama foco de Gone. Si esto se abre y se va al ganglio por vía linfática, eso se llama complejo primario o complejo de Ranke. Muy bien. La localización más frecuente de tuberculosis postprimaria o tuberculosis secundaria. ¿Cuál es? Los ápices. ¿Okay? ¿Por qué los ápices? Porque el ápice está más ventilado que perfundido y la base está más perfundida que ventilada. Por lo tanto, en la base, ¿qué sobra? ¿Aire o sangre? Sangre, porque está más perfundida que ventilada. En el ápice, ¿qué sobra? ¿Aire o sangre? Aire, porque está más ventilado que perfundido. ¿Dónde voy a tener más oxígeno yo? En el ápice, porque ahí tengo más aire, ahí voy a tener más oxígeno. Por lo tanto, el Mycobacterium, que es un organismo aerobio, lo que va a buscar es el
oxígeno, y por eso se va hacia el ápice posterior, ¿no? Porque es la zona más oxigenada. ¿Ok? Varón de 45 años con antecedentes de silicosis acude a la consulta por presentar fiebre y hemoptisis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Sí? La respuesta aquí es tuberculosis, ¿sí? Porque existe una entidad que se llama silicotuberculosis, ¿ya? Y este es un trabajo, este fue el que nosotros publicamos en el año 2013, ¿sí? En donde nosotros vimos causas de hemoptisis que venían al hospital durante todo un año, que fue el año 2012. ¿Qué cosa fue lo que encontramos? Que lo más frecuente era tuberculosis y lo segundo más frecuente era bronquiectasia. De lejos las causas más frecuentes. Y no me acuerdo, así, aquí está. Pero cuando uno mira el tipo de hemoptisis, si era leve, moderada o severa, ustedes van a ver que generalmente las hemoptisis leve moderadas son tuberculosis y bronquiectasias, pero las hemoptisis severas son en mayor frecuencia cáncer y aspergiloma, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente que hace una hemoptisis severa, lo primero que yo tengo que pensar como posibilidad diagnóstica es o es un cáncer o es un aspergiloma. Por lo tanto, el paciente se debería de hospitalizar. Si tengo un paciente que hace una hemoptisis leve, que es esta que está acá, o moderada, lo más frecuente es que sea o tuberculosis o bronquiectasia. Por lo tanto, el paciente potencialmente lo pudiera yo mandar a su casa, ¿okay? Igual tengo que pedir una radiografía. Pero en una severa, que sea tuberculosis y que sea bronquiectasia, es raro, ¿sí? Menos del 1%. 1.2 suman 2%, nada más. ¿Sí? Es algo para que ustedes consideren cuando hacen cuando están en emergencia. ¿Sí? Y eso es del Hospital 2 de Mayo, ¿eh? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo soy una persona que tiene tuberculosis. Y todos ustedes van a ser mis expuestos, ¿ok? Todos ustedes están expuestos a una persona que tiene tuberculosis. De todos los expuestos, un 10-30% va a ser infección y lo demás no van a ser infección, ¿ok? ¿Todos los que levantaron la mano eran de tu mismo año? A ver, ¿quiénes son los que se han hecho PPD? ¿Sí? ¿Los conoces a todos? Bueno, ahora se reprodujeron, ya hay más personas ya. Antes eran menos. ¿Los conoces? ¿Son de tu mismo año más o menos? Un grupo, ya. Muy bien. Entonces, digamos que todos sean del mismo año que él, ¿ok? Digamos que sean 10 los que se han hecho el PPD. De los 10 que se han hecho el PPD, por estadística, de 1 a 3, 2 máximo, van a ser infección. En otras palabras, van a ser PPD positivos. Los demás no van a ser PPD positivos, no van a ser infección. Y todos han estado expuestos, todos van al hospital. ¿Sí? Todos van a los hospitales y ven gente con tuberculosis. Entonces, todos los expuestos no hacen PPD positivo, solamente un grupo, 10%, 30% máximo. Ahora, de todos los que hacen infección, solo un 10% hace enfermedad. Los demás no hacen ninguna enfermedad. Y si no hacen ningún desorden, por decirlo de algún modo, durante el resto de su vida, muy difícilmente se va a activar la infección. ¿Sí? Entonces, solamente un 10% va a ser enfermedad activa. ¿Sí? Entonces, pues es la importancia de hacerse PPD, porque yo tengo que determinar dónde estoy, si estoy acá o si estoy acá. Porque si estoy acá, en un grupo de no infección, lo único que tengo que hacer es seguir con mi respirador y esperar que no me infecte, ¿verdad? Si estoy acá, en este grupo de infección, y me he infectado en los últimos 2 años, vale la pena quizás tomar profilaxis, ¿ok? Usar esferacida. ¿Sí? Pero si estoy acá, lo único que tengo que hacer es protegerme, nada más. Ahora, este grupo de acá, solamente un 10% va a ser tuberculosis. Así que también tengo que cruzar los dedos para que yo no esté en este grupo de acá del 10%, ¿verdad? Porque ya sería el colmo que no solamente me infecte, sino que también me enferme. Varón de 27 años que desde hace 2 meses presenta tos, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, el examen físico está febril, está adelgazado, tiene crepitantes en ápice derecho, tiene radiografía pulmonar, un infiltrado apical derecho. ¿Cuál es la conducta inmediata más apropiada? ¿Qué es lo que debería de hacer? Beca de esputo y cultivo. ¿Ok? La respuesta es la A. Y cultivo. No se olviden, por favor, de solicitar a los pacientes cultivo. Es importantísimo solicitar cultivo. ¿Sí? Porque de ese modo yo voy a poder no solamente demostrar que es tuberculosis, sino que voy a poder pedir a mi paciente prueba de sensibilidad. ¿Ok? Que también lo vamos a ver después. Entonces, el síntoma más importante es la tos con expectoración por más de 15 días.
¿sí? Pero también puede haber fiebre, bajo peso, decaimiento, sudoración, hemoptisis o pérdida de apetito. Pero lo más frecuente es tos, y esta tos se acompaña de expectoración y suele durar más de 15 días. ¿Ok? Y a este síntoma, tos con expectoración más de 15 días, se ha optado por llamarle sintomático respiratorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es sintomático respiratorio? Es aquel paciente que tiene tos con expectoración más de 15 días. A este paciente que tiene tos con expectoración más de 15 días, yo lo tengo que registrar en un libro, eso se llama sintomático respiratorio identificado, lo registro en un libro y le hago un BK. Eso se llama sintomático respiratorio examinado. Entonces yo lo veo que está tosiendo, tiene tos más de 15 días, lo anoto en un libro, ya lo identifiqué. A ese que he identificado le pido un BK, ya lo estoy examinando, sintomático respiratorio examinado. ¿Sí? Cuando me sale el BK me puede salir con estos resultados. ¿Sí? Puede ser que sea un BK negativo, en otras palabras que no he encontrado nada yo en el microscopio, o puede ser un BK positivo. Y el BK positivo se divide en una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer el tecnólogo de laboratorio o el microbiólogo? Lo que va a hacer es, al microscopio, va a mirar 100 campos, ¿sí? Va a mover, así, 100 campos, 100 veces. ¿Sí? Va a mirar 100 campos. Y si en 100 campos encuentra menos de un bar promedio, entonces eso le llama una cruz. ¿Qué cosa significa menos de un bar promedio? Estoy mirando y en un campo veo un bacilo, en el otro no veo nada, en el otro veo un bacilo, en el otro no veo nada, en el otro no veo, en el otro veo un bacilo, así tengo que mirar 100. ¿Sí? No en todos he visto. Y lo máximo que voy a ver va a ser un bacilo. Y máximo tengo que verlo en 10 campos. ¿Ok? Máximo tengo que verlo en 10 campos. Entonces, es un bacilo por campo. Van a haber campos en donde no voy a ver nada. Y máximo tengo que ver, mínimo tengo que ver 10 campos con aunque sea un bacilo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre si yo miro y solamente encuentro en 4 campos un bacilo? Y en los otros 96 no encuentro nada. Ese ya no lo voy a informar como BK una cruz. A ese yo lo voy a informar como un BK paucibacilar, así se llama. Y pongo todavía entre paréntesis cuántos he encontrado. 4 bar, en el ejemplo que les estoy dando. ¿Ok? Miro 100 campos y en los 100 campos encuentro 9 bacilos. Así, contando todos los campos. ¿A ese cómo le voy a llamar? Paucibacilar. Y entre paréntesis voy a poner 9 bar. ¿Sí? Esto, bar. Bacilos, alcohol, ácido resistente. 9 bar. Voy a encontrar, me pongo a revisar y voy a ver 12 bacilos. En 100 campos solamente he visto 12 bacilos. ¿Cómo lo voy a reportar? Como una cruz. Porque han sido más de 10. ¿Ok? ¿Me entendieron, verdad? ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa si yo cojo el primer campo y ya no veo un bacilo, sino veo 4? Cojo el segundo campo, veo 3. Cojo el segundo campo, veo 8. Cojo el tercer campo, el cuarto campo, veo 7. ¿Sí? Ya no necesito ver 100 campos, solamente me basta ver 50. Y si en todos voy a encontrar de 1 a 10 bacilos, a ese yo lo voy a llamar 2 cruces. ¿Ok? Y si es que cojo el microscopio, en el primer campo que veo 15 bacilos, en el otro veo 18, en el otro veo 12, en el otro veo 11, yo ya no tengo que mirar ni 100 ni 50 campos. Me basta con mirar 20 campos, y si en todos los campos encuentro más de 10 bacilos, a ese yo le voy a llamar 3 cruces. ¿Ok? Entonces, ¿quién contagia más? ¿Qué tipo de BK? ¿Una cruz, 2 cruces, 3 cruces? ¿Cuál contagia más? El de 3 cruces. ¿Ok? Obvio, tengo más bacilos. Pero el de una cruz también me contagia, solamente que tengo pocos bacilos. Ahora, el problema de esta técnica, que es la baciloscopía, es que depende de qué. De cómo esté mi ojo. ¿Ok? A mí me pueden poner un campo con 100 bacilos y mi ojo que no ve nada va a ver un campo vacío. ¿Sí? Entonces, eso depende del ojo del examinador. Ese es el problema de la baciloscopía. Pero en un ojo entrenado es bien confiable. ¿Ok? Un ojo entrenado es bien confiable. Pero así es como yo voy a informar. Eso es lo que me están diciendo. Cuando me dicen BK una cruz, BK 2 cruces, ya sé qué cosa es. Es el número de bacilos que yo estoy viendo o que ha visto el tecnólogo de acuerdo al número de campos que ha observado. ¿Ok?
Entonces, para hacer el diagnóstico de la tuberculosis puede usar la técnica de Ziel-Nielsen, que es la anterior que hemos estado hablando, o esta técnica de acá que se llama técnica uramina. ¿Qué cosa es la técnica uramina? La uramina es una técnica en donde yo le echo un tipo de colorante, para decirlo de un modo entre comillas, al micobacterio, que cuando yo lo miro al microscopio invertido, no al microscopio normal, sino al microscopio invertido, lo que va a ocurrir es que este germen va a brillar de un color verde así fosforescente. ¿Sí? Entonces, ¿lo voy a ver o no lo voy a ver? Sí lo voy a ver. Así no tenga yo un ojo entrenado, si veo algo verde que está brillando, yo voy a decir que es positivo, ¿verdad? Y eso que está ahí es la uramina. ¿Okay? Es un método diagnóstico que usa una sustancia que hace brillar al micobacterio, que tiene la gran ventaja de que lo puede hacer cualquiera. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de este método? Primero, que no me dice la carga. ¿Okay? No existe auramina una cruz, auramina dos cruces, solamente hay auramina positivo y negativo, nada más. Y el otro problema de la auramina es que es caro. Mientras el Ziel-Nielsen, dependiendo cuánto está el kilo de huevo, obviamente, ¿sí? Mientras el Ziel-Nielsen cuesta, no sé, pues, un sol 50, el método de la uramina está costando aproximadamente $7. ¿Sí? Estamos hablando de 21 soles. Claro, ustedes dirán, 21 soles no es mucho, claro. Nosotros hacemos en el hospital nada más 10.000 BK al año. ¿Sí? A 21 soles, estamos hablando de que necesito 200.000 soles solamente para hacer vaciloscopía. ¿Sí? Los que conocen el 2 de mayo saben que no se caracteriza por tener 200.000 soles. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos Ziel-Nielsen. ¿Ok? Los cultivos son todo lo que ustedes están acá. Lowenstein-Jensen, el Middlebrook, Ogawa, esto ya no se usa. ¿Sí? Lowenstein-Jensen, el Middlebrook, Ogawa. ¿Cuál es el que usamos en el Perú? Lowenstein-Jensen. No. En el Perú nosotros usamos el Ogawa. Porque el Lowenstein-Jensen es más caro, el Ogawa es mucho más barato. ¿Ok? El Ogawa solamente necesita huevo. El Lowenstein-Jensen necesita un caldo de cultivo, que es el caldo de cultivo del Lowenstein-Jensen. El Ogawa lo único que necesita es huevo. Yo ahí hago crecer al micobacterio. ¿Sí? No sé si ustedes han visto el laboratorio de microbiología. Cuando vayan a cualquier hospital, vayan al laboratorio de microbiología y en una de las refrigeradoras hay un montón de huevos. Parece que uno van a hacer ahí, no sé, sancochado o algo así con huevo, porque todo huevo, un montón de huevos. ¿Para qué cosa usan esto? Para este método de cultivo que es el Ogawa. ¿Ok? Y existen otros métodos de cultivos que también, perdón, otro método de diagnóstico que también son cultivos, que son estos que están acá. ¿Sí? Los radiométricos, los bifásicos, el hemocultivo, o de identificación de micobacterium, ya sea por bioquímica, por cromatografía o por sonda genética. Todo hacemos acá en el Perú. ¿Ok? Todito. Radiométricos hacemos, en el Perú el que tenemos es el BACTEC. Bifásicos líquidos hacemos, en el Perú tenemos dos. Tenemos el MODS, M-O-D-D-D-O-S, o tenemos el GRIES, G-R-I-E-S-S. Hemocultivos en el Perú no hacemos, pero se puede hacer. ¿Sí? Identificación de micobacterias, nosotros tenemos la cromatografía y tenemos la sonda genética. ¿Sí? Entonces casi todos los métodos diagnósticos nosotros tenemos. Lo importante es saber interpretar esos métodos de diagnóstico, ¿sí? Saber cuándo pedir y todo lo demás. Esta pregunta es bien interesante. Ante un niño con antecedente con antecedente epidemiológico de contacto de tuberculosis, sin clínica, BK negativo, radiografía de tórax sospechoso y PPD 10 milímetros, ¿qué le indicaría? ¿Qué significa PPD 10 milímetros? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Cuándo es positivo? Más de 5 en niños. Más de 5 en niños. ¿Okay? Así que este que está acá es un PPD positivo. Muy bien, ¿qué le indican a ese paciente o a este niño? Isoniazida 10 miligramos kilo día por 6 meses. En otras palabras, quimioprofilaxis. ¿Sí? Eso es lo que usted le indica. Muy bien. Conste lo que me han dicho, ¿eh? Muy bien. Existe algo que se llaman los criterios Stegen modificados por Toledo. Estos criterios son criterios para determinar si un niño menor de 15 años tiene o no tiene tuberculosis. Si ustedes van y le dicen esto a un neumólogo pediatra, le va a decir que no sirve para nada. Y cuando usted le pregunta qué usan para hacer diagnóstico de tuberculosis, usan esto. ¿Okay? Así que no sirve para nada, pero lo sigo usando. ¿Sí? Eso es lo curioso de los neumólogos pediatras. Pero es el modo como yo hago el diagnóstico de tuberculosis. Tengo que considerar que en un niño, generalmente el niño no tose. Y cuando tose, el niño no expectora. Es más, apuesto que en la mitad de lo que está acá no sabe expectorar. ¿Sí? Porque para expectorar hay toda una técnica, ¿verdad? ¿Saben expectorar o no? ¿Saben cuál es la técnica para expectorar? ¿No? Tengo que crear presión negativa dentro de mi caja. Después tengo que esperar que los cilios se muevan. Tengo que contener la flema acá y después poder expulsarlo. La mayoría llega hasta acá y ahí se lo traga. ¿Sí?
Eso es lo que hace la mayoría, el 50% hace eso, sin contar la flema que normalmente yo me estoy tragando todos los días. Sí, así que un niño, peor todavía. ¿Sí? Un niño no puede expectorar. Sí, hay niños que sí pueden, pero la mayoría de niños no pueden expectorar. Entonces se hacen estos criterios. ¿Ok? ¿En qué se basan estos criterios? Que si mi niño tiene 7 o más puntos, el diagnóstico de certeza y yo debo iniciar tratamiento. ¿Ok? Y estos son puntajes que me dan. Si yo llego a determinar que el paciente tiene un bacilo de Koch, o sea, tiene un BK positivo, le doy 7 puntos. Ahí no hay duda, pero un BK positivo es diagnóstico. ¿Sí? Si tiene un granuloma específico, o sea, le hago una biopsia de ganglio y sale lesión granulomatosa, ¿sí? Que es adenitis crónica granulomatosa, BK negativo. ¿Sí? Por biopsia es un granuloma, le doy 4 puntos. Si tiene un PPD mayor de 10, le doy 3 puntos. Antecedente epidemiológico, 2 puntos. Radiografía sugestiva, 2 puntos. Cuadro clínico sugestivo, 2 puntos. ¿Cuánto tenía el niño? 5, 7. Tiene PPD positivo, tiene antecedente epidemiológico, tiene radiografía sugestiva. Y a menos que yo me haya equivocado de matemática, ¿sí? ¿Cuánto suma? 7. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Darle esquema 1. ¿Ok? Este niño requiere tratamiento. ¿Sí? Porque tengo que basarme en estos criterios. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Esos son los criterios de Toledo. ¿Ya? Y ahora vamos con algunas definiciones de tuberculosis. A ver, caso probable de tuberculosis es aquella persona que tiene síntomas y signos sugestivos de tuberculosis. A todo caso, tuberculosis se debe administrar tratamiento y la tuberculosis puede ser pulmonar o extrapulmonar. ¿Qué cosa es pulmonar? Si hay compromiso del parénquima con o sin confirmación bacteriológica. Con o sin confirmación bacteriológica. ¿Ok? Y si tiene confirmación bacteriológica puede ser frotis positivo, puede ser frotis negativo, pero puede ser frotis negativo y cultivo positivo o frotis negativo y cultivo negativo, o puede ser tuberculosis pulmonar sin frotis de esputo porque no ha sido posible ninguna muestra de esputo, que es lo que ocurre en los niños. ¿Okay? En los niños yo no puedo tener el esputo, entonces le hago tuberculosis pulmonar, frotis negativo o BK negativo, ¿sí? Son estos que están acá. Entonces esos son los casos de tuberculosis pulmonar. Caso es a cualquier persona que tiene signos o síntomas de tuberculosis. Y yo lo tengo que dividir, si es pulmonar o es extrapulmonar. Entonces esos son los pulmonares.